Un saludo muy especial a todas las personas que se han conectado a este seminario de perspectivas económicas del 2023. Vamos a hacer un recuento y un repaso de todo lo que sucedió en el 2022 y les voy a, de alguna manera, compartir mi visión de lo que significa este momento que estamos viviendo y de cara al 2023, ¿cuál sería una oportuna forma de enfrentarlo cuando la incertidumbre está al acecho y cuando definitivamente no sabemos en dónde vaya a parar o no sabemos qué pueda ocurrir con la economía mundial, qué pueda ocurrir con los eventos geopolíticos que siguen aconteciendo al día de hoy y que en definitiva nos hace plantearnos o replantearnos o tomar algún tipo de acción sobre cuál es el propósito que queremos lograr y cuál es el objetivo que queremos seguir. Así que les doy la más cordial de las bienvenidas y vamos a partir por hacer un recuento de lo que fue el 2022 y referirnos a aquel seminario que hicimos a finales del 2021 con miras a las perspectivas del 2022 y que de allí podamos sacar algunas conclusiones y saber si de lo que se habló pues se cumplió y cuáles serían estos nuevos puntos de partida en donde nos planteamos un momento de circunstancias apremiantes, circunstancias que digamos que no se vivía ese nivel de temor, incertidumbre, a lo mejor desde 2007, 2008, cuando empezaba la corrección de la gran corrección o el gran momento que tuvimos durante esa crisis inmobiliaria y financiera que terminó extendiéndose hacia un panorama global dentro de ese momento tan difícil que vivió Estados Unidos y que vivió el mundo en general. Así que partiendo desde esta manera, preguntémonos y planteémonos qué fue lo que sucedió en el 2022. En el 2022 pienso que lo podríamos llamar el año de la corrección. ¿Por qué el año de la corrección? Porque hubo corrección en fundamentales, hubo corrección técnica, hubo corrección de la liquidez, el exceso de liquidez en el mercado, hubo corrección en la política monetaria, corrección en el mercado de bonos, inclusive tuvimos una corrección geopolítica, podemos de pronto ser atrevidos y llamarlas de esa manera. Tuvimos un conflicto bélico que aún sigue vigente y que por fortuna no ha escalado, pero definitivamente está allí y hay que tenerlo en el panorama dentro de esas pretensiones que podremos observar para el 2023. En cuanto a corrección de fundamentales, hablamos que muchas de las empresas que están listadas en la bolsa, no hablemos de los índices, sino listadas en la bolsa, se encontraban en una sobrevaloración con respecto a la tendencia o al promedio histórico con el que este tipo de empresas se evaluaba, con el que este tipo de empresas lograba tener una medición o un rasero. Y hablamos de una gran cantidad de empresas que cayeron en una cifra cercana entre el 70 y el 95%. Recuerda los tiempos por allá de los años 2000, 2001, en que muchas empresas del sector de la tecnología que explotaron en los años previos, explotaron ese último quinquenio de la década de los 90, que fue, digamos que se vivió su mayor crecimiento entre el año 95 y el año 2000. El Nasdaq creció de una manera que nunca lo había hecho en su historia. Bueno, el Nasdaq es un índice relativamente nuevo, pero tuvo su mayor auge y su mayor crecimiento durante el 95 y el 2000, para luego desinflarse de una manera tremenda, la que se llamó la burbuja de las .com, en donde una gran cantidad de empresas o desaparecieron, se declararon en bancarrota, sus modelos de negocio fracasaron, o fueron adquiridas por otra que sí lograron sobrevivir y lograron, digamos, existir hasta este entonces, que es, por ejemplo, empresas que hoy conocemos como Google, que nace por allá en la década, finales de la década de los 90, Amazon, y hoy por hoy sobreviven y subsisten, pasaron esas crisis y se convirtieron en unos gigantes que hoy conocemos y están aquí entre nosotros. Pero haber pensado esto hace 22 años en medio de la crisis económica, pues eso nos planteaba, uy, todas las empresas van a desaparecer. Y a la final las que terminaron sobreviviendo fueron aquellas empresas cuyos modelos de negocio les permitían ser sostenibles y cuyos modelos de negocio no solamente se sustentaban bajo una gráfica, sino se sustentaba bajo el punto de vista de fundamentales.
Así que tuvimos una corrección de fundamentales en el 2022, sobre todo aquellas empresas muy especulativas, empresas que yo me atrevería a llamarlas las empresas tulipán, porque su gráfica era similar a aquella gráfica a la que siempre hago referencia de la tulipomenia o la tulipomanía, que se vivió por allá en el siglo XVII, entre los años de 1634 a 1637. Así que el, el, uno de los grandes eventos que pudimos vivir en el siglo XVII, el siglo XV, disculpe, el siglo XV, en uno de los grandes eventos, digamos, esa primera gran burbuja que se vivió en la historia, y esa gráfica que representa el crecimiento de los bulbos de tulipán entre esos años, pues nos deja allí esa sensación de que vuelve y el ciclo se repite con activos diferentes, pero que a la final el trasfondo no ha cambiado y viene en esa euforia especulativa que muchas veces lleva a los mercados a tener valoraciones excesivas y lleva a los inversionistas a querer a lo mejor estar por allí inmerso en el mercado cuando no debería haberlo estado. La corrección técnica, porque desde el punto de vista técnico, que eso hizo parte de la evaluación que hicimos en el seminario en el 2021 con miras al 2022, la corrección técnica también se dio y allí pudimos visualizar esa extensión, esa sobreextensión que tenían los índices en general y que tenía el mercado en general sobre no solo ya sobre las valoraciones, sino desde el punto de vista netamente técnico en un momento de sobrecompra. El mercado alcista más largo de la historia fue el que vivimos entre los años del 2009, marzo del 2009, que es donde toca fondo después de la crisis del 2008, y el 2021, hasta finales del 2021. De hecho, hasta enero 4 del 2022 se vivió el mercado alcista más largo de la historia. ¿Y por qué no me atrevo a decir que se acabó antes de la crisis del COVID? Porque realmente la crisis del COVID a nivel de mercado de valores, la crisis del COVID fue muy corta, duró 6 meses. Así que podríamos decir que esa fue una pequeña pausa, una corrección, bueno, una corrección fuerte del 35% en unas pocas semanas, pero fue una corrección que dejó allí algunas lecciones en donde si esto fuera, digamos, una corrección de larga duración, pues sería mucho más dolorosa y es parte de lo que vamos a abordar el día de hoy. Una corrección de liquidez también hubo en el 2022, que fue ese exceso de dinero que había en los mercados y que de alguna manera se tenía que acortar, digamos, esa distancia. ¿Cómo se acorta esa distancia? Bueno, de manera natural a través de mecanismos inflacionarios naturales, orgánicos, porque la impresión de dinero siempre trae como consecuencia el aumento de los niveles de inflación. Y por otro lado, tenemos digamos, la parte artificial, ya no es natural, sino la parte artificial, y es la injerencia de ciertos órganos que intentan de alguna manera contrapesar el mercado, ponerle por allí algún tipo de balanza, y es esa intervención artificial por parte de los gobiernos centrales, no solamente por parte dije gobierno central, pero me refería a las bancas centrales, no solo la banca central de los Estados Unidos, sino las bancas centrales en general de alrededor del mundo. Y es allí donde intervienen a través de mecanismos, por ejemplo, como intervenir la divisa, que países como China lo hacen de manera a veces descarada y abierta, o intervenir, por ejemplo, los tipos de interés, las tasas de los préstamos. Y es allí donde, por ejemplo, intervino el Banco Central Europeo, el Banco de Canadá, el Banco de Inglaterra, el Banco del Japón, y por supuesto la Reserva Federal como banca central de los Estados Unidos, en donde en un intento por recortar la liquidez del mercado, aumenta las tasas de interés, las tasas de referencia, para desestimular, para enfriar, para poderle poner algún contrapeso al exceso de liquidez que ya se tenía en el mercado y darle por allí una corrección. Y lo hace de otra manera y es eliminando aquellos activos que tienen en su balance y sacándolos a la venta, eliminándolos de su hoja y de alguna manera también ejercer allí algún tipo de presión de venta, lo cual se traduce en una presión bajista
y fue ese otro tipo de liquidez. Corrección de la política monetaria, entonces lo incluiría allí, es en ese ajuste, el famoso quantitative tightening, el ajuste cuantitativo, en donde se eliminan los excesos que puedan tener en su hoja de balance el Banco Central. Corrección en los bonos, porque nunca, como antes en la historia, habíamos vivido un mercado de bonos acompañado de un mercado de valores que se comportara de esta manera. La regla del 60-40 no se cumplió. Esa regla de tener un portafolio equilibrado, 60% renta variables, 40% renta fija, realmente fue un desempeño doloroso para ese tipo de portafolios, en donde el dinero en efectivo, en donde el cash terminó convertido en rey, en donde se desvirtuaron algunos pensamientos o algunos lineamientos, que el dólar iba a ser destruido por el exceso de impresión de dinero que hubo durante los años 2020 y 2021. Y resulta que toda esa teoría se cayó, puesto que el dólar se convirtió en el activo refugio durante el 2022. Y dicho de esta manera, otros activos que se planteaban como refugios, que tradicional e históricamente han sido planteados como refugios, pues no terminaron siéndolo, y por allí tuvimos una corrección también de los metales, corrección de los commodities, corrección de los materiales, corrección del oro, y por supuesto, digamos que eh, en ese mismo plano, también hubo momentos en donde se volvía más atractivo tener el dinero a la vista, y por eso también una de las razones por las cuales el mercado de bonos haya sufrido de la manera que ha sufrido es que nos es rentable pensar en un escenario en donde la inflación está haciendo presión todos los días, donde la inflación puede hacer cambiar las reglas de juego todos los días, y atar un dinero por un número de años prolongado puede ser o puede ir en contravía de esos portafolios de largo plazo. Y un conflicto bélico que sin duda ha acaparado o acaparó por lo menos durante el primer semestre del 2022 los medios de comunicación, pero que ya digamos que nos vamos acostumbrando a, digo yo, a la barbarie, a escuchar eso en todos los días, a escucharlo en las noticias todos los días. Y ese tipo de conflictos que no deberíamos acostumbrarnos, pero pues ya dejan de ser relevantes a la hora de tomar decisiones, o los inversionistas a la hora de plantear precios a un activo. Las correcciones lo que intentan es ponerle precio, o lo que intenta de alguna manera los inversionistas es ponerle un número a un determinado evento. El mercado de valores, lo decimos con insistencia, intenta anticiparse a los eventos futuros, y a esos eventos futuros le pone un precio. Vemos que hay tres teorías en el mercado: la teoría de los fundamentalistas, la que obliga a especializarse en el activo; la teoría eh, técnica, en la que nos referimos por ejemplo, a los postulados del señor Dow, Charles Dow, el creador del índice Dow Jones, en donde él nos dice que el mercado lo descuenta todo, y dentro del mercado está cualquier noticia que se sepa. Entonces, digamos que me falta una, que sería la teoría de la eficiencia de los mercados, pero planteándome en la segunda, en donde algunas personas dicen, no, pero es que hay que considerar que vamos a tener recesión en el 2023, hay que considerar que vamos a tener a lo mejor tasas de crecimiento cero, tasas de crecimiento negativo, es decir, una contracción del Producto Interno Bruto. Pero eso que usted sabe, ya el mercado lo sabe. Ya el inversionista más experimentado, ya el inversionista más sazonado lo ha incorporado. Ya las instituciones lo saben. Créanme que lo que usted sabe, ya otras personas lo saben con mucho más detalle que usted. Ya otras personas de instituciones, ya otros economistas lo saben con mucho más nivel de detalle que usted. Entonces, aquí es, digamos, en defensa un poco del análisis técnico, y de aquellos que de repente son críticos al análisis técnico. Recuerden que uno de los postulados de Dow ha además subsistido por los últimos 130 años es que el mercado lo descuenta todo. Entonces aquí vemos cómo nos preparamos para afrontar una economía que sin duda va a ser desafiante en el 2023, una economía que sin duda tiene todos los síntomas de una desaceleración para el 2023, pero que sin importar hacia dónde tome dirección el mercado, podremos tratar de sacarle allí una partida. Tratamos de explorar la visión, tratamos de explorar todos los escenarios, tratamos de mirar qué pasaría en un escenario pesimista, qué pasaría en un escenario optimista, y tratar de sacar de allí una conclusión
que nos permita poder decidir qué margen o qué rumbo tomar cuando, digamos, cuando vayamos a enfrentar nuestros portafolios a todos esos posibles escenarios en el 2023. ¿Qué más pasó en el 2022? Por supuesto, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que a la postre lleva a ejercer más presión sobre algunos activos como los metales, que vimos en un primer semestre, y por supuesto sobre los precios de los commodities, el precio del maíz, el precio de la soya. Así que por allí podríamos tratar de interpretar que esto sigue, digamos que jugó un papel bastante importante en la corrección de precios. Y cuando hablo de la corrección de precios, no hablo de la baja de los precios de los activos financieros, sino, por ejemplo, la corrección de precios de la canasta básica, en donde tuvimos un incremento en la valoración de los precios de la canasta básica que se mide por los niveles de inflación que se reportan mes a mes por las oficinas de estadística o los mismos bancos centrales, depende quién tenga la responsabilidad en su país, pero digamos que en el caso de aquí de los Estados Unidos hay una oficina que nos entrega cada mes los datos y que definitivamente este último punto del conflicto bélico fue parte del problema que tuvimos durante el 2022, ejerciendo una presión adicional en los precios de los artículos con los cuales se mide los artículos de la canasta básica. Entonces, pasando todo eso, revisemos un poquito los indicadores macroeconómicos que nos encontramos por aquí en el año 2022, ya cuando faltan pocos días para que cerremos en el año 2022. Y vamos a cerrar el año 2022 con una tasa de desempleo cercana en los Estados Unidos al 3.7%, que va muy en línea con lo que se ha vivido durante el resto del año, que ha sido uno de los factores en discusión, ha sido los factores que de alguna manera ponen algún tipo de presión, porque hay un desbalance entre la fuerza laboral activa, la fuerza laboral que está activamente buscando un puesto de trabajo, y ese desbalance se presenta es en la oferta de puestos de trabajo, donde en este momento nos encontramos en un escenario que hay una alta incidencia, una alta cantidad de puestos de trabajo, pero hay muy pocos trabajadores, lo cual ha mantenido la tasa de desempleo históricamente baja y nos le pone algún tipo de presión a esa corrección que está intentando hacer la Reserva Federal de alivianar la inflación por cuenta del aumento de los tipos de interés, pero al haber ese desbalance en el mercado laboral, sigue ejerciendo una presión que va a llevar a que de alguna manera se equilibre ese desbalance que existe hoy día para poder, digamos, frenar la inflación, porque parte de la inflación también se está dando por el aumento de los salarios al ser un activo que está restringido en su acceso. Por ejemplo, la mano de obra en este momento tiene bastantes dificultad para acceder. Lo que hacen los empleadores es atraer a los empleados, pues aumentando los salarios, y eso crea nuevamente ese efecto en espiral para el aumento de la inflación. Por eso este tema de los indicadores macroeconómicos en el tema del desempleo tiene un efecto bastante importante en lo que significa y se vuelve redundante en lo que significa las acciones que está tomando, en este caso, el Banco Central de los Estados Unidos. Y para ir en línea con lo que venimos hablando, pues si ustedes se fijan esta gráfica que muestra los datos de desempleo desde el año 1999, vemos que el desempleo en los Estados Unidos está históricamente bajo. Tuvo un pico muy alto, muy alto. Y si ustedes logran ver ese pico que nos aparece por aquí, este es la pandemia. Digamos, lo que sucede entre febrero y agosto, septiembre del año 2020. Entonces, fíjense cómo se eleva ese pico donde llegamos a una inflación por encima del 15%, pero fue muy rápida y muy rápidamente el gobierno reaccionó, el gobierno federal, reaccionó también el Banco Central, dando políticas de estímulo, enviando cheques a las empresas para que conservaran los trabajadores, enviando cheques a las familias para que pues, pudieran sobrepasar esta
dificultad, este nuevo escenario para el mundo en donde teníamos que enfrentarnos a un desconocido llamado COVID y que a la final termina siendo un evento que el mundo pudo manejar porque, como siempre lo ha demostrado la humanidad, la innovación termina triunfando sobre el miedo, en donde las farmacéuticas, donde los gobiernos de todo el mundo se metieron la mano al bolsillo, apresuraron el paso para tratar de sacar una vacuna que permitiera que el mundo continuara y no se parara. Pero ese mismo evento fue el que nos trajo las consecuencias que hoy lamentablemente estamos viviendo, y es que por esos estímulos que se dieron durante el 2020 y el 2021, hoy, tratando de eliminar todo, digamos, las consecuencias que trajo esos estímulos, pues es que nos trae a la consecuencia que estamos viviendo hoy día sobre la eliminación del exceso de liquidez que hoy estamos teniendo en el mercado. Así que si ustedes ven la gráfica, estamos en un punto históricamente bajo. Miren cómo viene la curva decreciente después de haber alcanzado un nivel de desempleo cercano al 10% en la crisis financiera inmobiliaria en el 2008. Y viene su curva descendente donde encuentra su punto mínimo allí en los meses previo a la pandemia. Y hoy vemos con alguna satisfacción que la tasa de desempleo sigue baja, está en los niveles más bajos históricamente, pero como indico, hay un desbalanceo en el mercado laboral, más puestos de trabajo que trabajadores, y eso está creando también otro efecto en el espacio, en el espectro inflacionario. Y hablando de inflación, pues este ha sido el resultado de los últimos 12 meses en las mediciones de inflación, y vemos cómo ha venido también descendiendo, donde la parte más fuerte fue la que se vivió entre el mes de febrero y el mes de junio del 2022, y desde allí ha venido un descenso. Cabe aclarar que parte de este descenso es culpable en los precios de la energía, pero también ese ascenso tan vertiginoso que se vivió durante el año 2022, a inicios del año 2022, por ejemplo, lo que fue enero, febrero y marzo, también fue por los precios de la energía, especialmente en marzo, en donde encontramos febrero y marzo, que es cuando estalla el conflicto de Rusia y Ucrania, que le pone una presión adicional a los precios de la energía. Se incrementaron los precios de los commodities, los precios del petróleo, y por allí le ponen un palo en la rueda, que ya traía un palo, le ponen un segundo palo en la rueda, porque ya de por sí estamos viviendo un efecto inflacionario fuerte. Ahora se le aumenta la presión con los altos costos de la energía. Y vemos por allí también que viene un ascenso tremendo, una espiral tremendo durante los meses de abril, mayo y junio. Y finalmente, a partir del mes de julio, que es cuando empieza de alguna manera a desactivarse la presión de los precios del petróleo. Yo aquí todavía no culparía a la Reserva Federal. Cuando hablo de culpas, hablo de que que sea el causante de que ya la inflación que esté retrocediendo. Yo no hablaría todavía de la Reserva Federal, porque los movimientos que hizo la Reserva Federal durante el primer semestre todavía fueron muy tenues. Si ustedes se fijan, veníamos de una política de 0% de tasas, las tasas de referencia, las tasas target están entre el 0 y 0.25%. Terminamos el año en el 4.25%. O sea, lo que terminó pasando es que se aumentaron 400 puntos básicos que nos comimos literalmente desde el mes de marzo hasta el mes de diciembre, que fue la última reunión. Luego, eso se dio de una manera muy agresiva. Ya veíamos que cada reunión, ellos se reúnen aproximadamente cada 45 días, el comité de la Reserva Federal, la Junta de Gobernadores, y cada 45 días estamos teniendo aumentos de 75 puntos básicos. Y esto, de alguna manera, por eso digo que esto que vivimos durante los meses de julio, agosto y septiembre es más culpable los precios de la energía, que el deterioro que hubo en los precios de la energía, porque ya el conflicto, yo siempre digo que Wall Street es de modas, ¿no? Empieza a hablarte de algo, de algo, de algo, de algo, de algo, de algo, y después se le olvida y te empieza a hablar de otra cosa. Pero lo que estaba causando una gran presión
Y por allí viene todo el tema especulativo, por supuesto, porque esto es el mercado, el capital al servicio el mercado al servicio del capital especulativo, porque al final muchos de estos instituciones o de estos fondos de cobertura lo que intentan es especular por el mercado y tratar de irse por el mejor postor en donde tengamos unas, un balance, un entre lo que es real y lo que no es real. Y a la final termina habiendo una corrección en donde lo que termina mostrándose es el valor real de los activos, es el valor real. Terminan desnudándose cuál es la realidad. Entonces podríamos aseverar que durante ciertos meses del año vivimos una realidad paralela, una realidad en donde no estaba siendo muy consecuente con lo que estaba pasando en el mercado, sino que obedeció más a fuerzas especulativas que a fuerzas reales del mercado. Es por esta razón que hoy vemos ya, yo diría que ya hacia el último trimestre del 2022, es decir, en el mes de octubre, noviembre, y lo que vamos a ver en diciembre, datos que conoceremos en enero del 2023 sobre los datos de inflación, vemos que los efectos del aumento de tasas de la Reserva Federal, efectivamente aquí ya sí está entrando en vigencia, ya están entrando en efecto. Por lo tanto, podríamos partir esto en dos, que lo que vivimos durante el tercer trimestre del 2022 fue un efecto más de digamos, de tranquilización sobre la expansión del conflicto bélico, que se quedó allá reducido en esas fronteras, porque era uno de los grandes temores. Y dos, un segundo trimestre, el segundo semestre, hablemos del cuarto trimestre del 2022, en donde efectivamente ya se empiezan a sentir los efectos de la política restrictiva de la Reserva Federal al congelar, no congelar, pero sí enfriar de una manera muy fuerte el acceso al capital, enfriar de una manera muy fuerte el acceso al crédito, desestimular los préstamos hipotecarios, los préstamos de vehículos, y allí ya lo empezamos a sentir. Esas políticas macroeconómicas tardan mucho más de lo que tardan los mercados en reaccionar. Estas políticas macroeconómicas, muchas veces vemos los efectos un año, años después, inclusive. Y es allí donde, por eso parto diciendo que el último trimestre del 2023, 2022 es en donde realmente estamos sintiendo los efectos de la política monetaria de la Fed. Algunos indicadores de lo que ha sido la inflación durante el año 2022, y vemos que Estados Unidos se encuentra por allí como en la mitad. No está tan mal como economías como la turca, la argentina, la venezolana, con inflaciones superiores al 80%, pero tampoco está tan bien como la inflación que se está viviendo, por ejemplo, en Lejano Oriente, en China, Taiwán, o inclusive en Medio Oriente, en Arabia Saudita. Otra de las cosas que quedan aquí a la luz, salen a la luz cuando vemos esta tabla, es que la eurozona tiene una inflación del 10.1%. Claro, entonces pensamos en Europa que tiene una inflación del 10.1%. Pero cuando vemos, digamos, en detalle, vemos que países como España, países como Suiza, tienen inflaciones inclusive menores que las que estamos viviendo en los Estados Unidos. Y por allí encontramos que hay otros países como Alemania, como los Países Bajos, como Suecia, como Italia, como Polonia, que sí tienen inflaciones más elevadas del promedio de Europa, o por lo menos de los países occidentales de Europa. Creo que allí es donde se presenta ese desbalance y estos países son los que están causando una gran presión. Países que históricamente han sido muy inestables, como Grecia, por ejemplo, como el mismo Italia, pues que si bien es una economía bastante fuerte, a nivel político y a nivel económico siempre han sido economías bastante inestables, y eso ha quedado demostrado a lo largo de la historia. La última gran crisis que todavía trataban de recuperarse, y se hablaba del gran crack que iba a sufrir la Grecia durante los años 2015-2016, donde de hecho estuvo en discusión si salían de la divisa euro y volvían otra vez a su antigua moneda. Y es esa inestabilidad de esos países de Europa Oriental tienden de alguna manera a permear a los de Europa Occidental,
y por allí se presenta ese desbalanceo y bueno, un Banco Central Europeo tratando de mediar y tratando de balancear entre lo justo y lo que debería ser y lo que debería pues apretar. Otro de los indicadores macroeconómicos que me gustaría que revisemos es la inversión de la curva de tipos. Usualmente, el, el rendimiento de los bonos de largo plazo, vemos que esto es lo general, el rendimiento de los bonos de largo plazo tiende a ser mejor que el rendimiento de los bonos a corto plazo. Y es natural. Si yo pienso dejar mi dinero estacionado por espacio de 10 años, pues yo esperaría un mejor rendimiento que si lo dejo por espacio de un año. Y siempre cuando ustedes van al banco a comprar un certificado de depósito o hacer algún tipo de inversión de este tipo, mientras más largo sea el tiempo, pues mayor va a ser el rendimiento. Pero hay momentos en donde se presentan unos desbalances en donde los rendimientos de corto plazo tienden a ser mejores que los rendimientos de largo plazo. Y aquí vemos que se ha presentado una inversión de la curva de los tipos. Aquí se hace la, la inversión de la curva de 10 años y la de 2 años, que es la más seguida, la de 10 y la de 2, y vemos cómo hoy por hoy nos encontramos en que la curva está invertida y es el nivel más bajo que se podría tener en los últimos 40 años. Entonces se ha presentado en varios momentos. Si ustedes se fijan, a finales de los 80 se presenta una vez, al principios de los 2000, otra vez, por aquí entre el 2005 y el 2007 se presenta otra vez. Y lo que termina pasando con la inversión de la curva de tipos es que cuando tenemos la inversión negativa, más bien este valor negativo, es donde ha sido oportuno decir que esta inversión ha podido pronosticar las recesiones. ¿Cuándo ocurren? 6 meses a un año y medio después de que se invierte la curva. La curva se invirtió por primera vez en abril del 2022. Luego podríamos haber esperado el inicio de la recesión en octubre del 2022 o en octubre del 2023. Entonces eso es lo que nos dice la historia. Yo simplemente estoy aquí repitiendo lo que nos dice la historia. Entonces podríamos esperar que la economía entrase en una recesión durante el 2023, si es que ya no estamos en una, pero pues los indicadores, por lo menos que hasta ahora nos han planteado, parecerían que no ha entrado en recesión, porque una recesión técnica, hasta donde se sabía, era que tuviéramos 2 trimestres de decrecimiento de manera consecutiva. Y eso sucedió en el año 2022. Sin embargo, volvimos a tener crecimientos positivos en el último trimestre que se midió, cuyos datos aparecieron hace relativamente poco, hace un mes o menos, y fue el trimestre que terminó en septiembre 30 de 2022, donde hubo un crecimiento nuevamente de la economía de los Estados Unidos. Que eso nos lleva a pensar, bueno, ya hemos tenido eventos donde la economía crece en medio de lo que se parece dar como una recesión. Pero hay que analizar las cosas también en detalle. Y es cómo dividimos la historia entre la era más reciente, la era moderna, la era de los megacaps, y la era desde donde se está midiendo, porque el S&P 500 se viene midiendo desde 1928 y los rendimientos y los earnings per share y las valoraciones. Pero hay que tener en cuenta que el mundo cambió diametralmente cuando tuvo acceso a Internet, que el mundo cambió cuando explotó los medios digitales. Entonces podríamos partir, digamos que la historia en dos, pero necesitaríamos más tiempo, necesitaríamos muchísimo, muchísimo más tiempo para poder evaluar realmente cuál ha sido el comportamiento o cómo deberíamos esperar que sea el comportamiento de acuerdo a la estadística y de acuerdo a la historia. Pero aquí nos dice que la curva de tipos sigue invertida y que estamos en la más profunda inversión desde 1981. Entonces, un tema que no hay que pasar por alto y también entrarlo en consideración a la hora de hacer nuestras previsiones para el 2023. En cuanto al rendimiento de los bonos a 10 años, si nosotros vemos la media de los bonos a 10 años, que aquí me faltaron, no se alcanzan a ver
los años, pero la media de los bonos a 10 años, a ver si yo aquí lo alcanzo a ver en otro computador para decirles esa gráfica a cuán corresponde. La media de los bonos a 10 años está aquí desde 1980, no sé por qué me salió tan abajito, pero desde 1980 hasta el día de hoy, realmente. Esta gráfica, hoy 20 de diciembre que hacemos este seminario, ese 3,69% es desde el día de hoy. Pero si ustedes se fijan, la parte más a la izquierda de sus pantallas, yo dije 1980, disculpen, desde 1880 corresponde esta gráfica, en donde vemos que en 1929, que es el Black Tuesday, y allí tuvimos inclusive un rendimiento inferior al que estamos viendo ahora. El mayor pico lo vivimos durante los años 80. Los años 80, digamos que para buscar algún tipo de similitud, fue una época en donde también vivimos una inflación alta, donde también vivimos unas tasas de interés altas, pero cuando contrastamos con el promedio del rendimiento de los bonos de 10 años histórico, realmente no estamos mal. Fíjense que el promedio histórico está en el 4,49%. Esa es la media histórica del rendimiento de los bonos a 10 años. Y hoy nos encontramos inclusive por debajo de esa media histórica, en 3,69%. Entonces, ¿qué termina pasando? Que vivimos unos momentos de expansión económica en donde se estimulaba la economía y tuvimos tasas de interés prácticamente cero. Dinero gratis, el costo del dinero era básicamente cercano a cero, y esto hace que digamos, se pueda sentir algún tipo de presión, pero cuando miramos la historia, pues realmente no es que estemos muy lejos, y de hecho estamos por debajo de la media. O sea que sí habría espacio para poder seguir subiendo los tipos de interés, pero también hay que considerar el efecto inflacionario que se tuvo durante muchos años, porque realmente las inflaciones más bajas que hayamos vivido durante los últimos 100 años, las pudimos haber vivido perfectamente los últimos 35 años. O sea, gran parte de esas inflaciones, esos targets de inflación que tienen los bancos centrales hoy día, que son alrededor del 2%, es una política relativamente nueva, porque antes nos veíamos como la inflación realmente estaba por órdenes cercanas al 6, al 8%, pero cuando hablamos de inflación del 2%, pues digamos que para una persona que le hablasen eso hace 40 o 50 años, pues sería absolutamente impensable. Pero hoy hablamos como que ese es el nuevo normal. Y por eso para hablar de nuevos normales, es que tenemos que ser un poquito más críticos y más profundos en el análisis y no solamente quedarnos con lo que nos dice la gráfica, sino cómo podemos establecer el contexto de lo que sucedía en cada uno de estos espacios de tiempo. Otro de los indicadores interesantes para revisar es el Producto Interno Bruto, el famoso GDP o Gross Domestic Product, que nos ubica a Estados Unidos nuevamente como una de las economías líderes. Aquí estamos viendo el Producto Interno Bruto nominal, y esta es la evaluación que se hace desde la OCDE, que es esa organización de economías industrializadas o próximas a industrializarse, y que tienen allí unos sistemas de medición en donde ubica a Estados Unidos en el sexto lugar, detrás de Luxemburgo, Irlanda, Singapur, Noruega y Suiza. Pero sigue siendo una economía que de lejos, por lo menos en los países de la OCDE, está liderando, en donde vemos que sigue sosteniendo un crecimiento importante, que se encuentra por encima de la media inclusive de los países europeos, y que aún así, a pesar de todo, digamos que el drama y la trama que se ha tejido alrededor de lo sucedido en los últimos años, pues sigue siendo, continúan el liderazgo del crecimiento, digamos, de los países industrializados. Y ya para adentrarnos un poquito en la bolsa norteamericana y en el mercado de los Estados Unidos, bueno, ¿qué está pasando con el S&P 500? Que vimos un comportamiento
del S&P 500. Y bueno, pero pues, ¿qué es el S&P 500? Es un índice que lo que hace es congregar a las 500 compañías de Estados Unidos, 500 compañías líderes, y las divide por sectores y se enfoca en la capitalización bursátil. Entonces, reúne 500 compañías, las pondera y saca un índice. Y este es el comportamiento del S&P 500 durante el año 2022, a la fecha que estamos grabando, en donde ha tenido un desempeño realmente muy acorde de lo que significaría un mercado, una corrección, porque todavía, si bien estamos en un mercado bajista, entramos nuevamente de manera oficial un mercado bajista al perder los 3.850 puntos, pues realmente todavía estamos en el terreno más de la corrección, de que el mercado se encuentra corrigiendo. No estamos hablando todavía de un mercado bajista con fuerza. Alcanzó a estarlo en algún punto del año, pero todavía no hablamos de un mercado bajista con fuerza, aunque lo que podríamos proyectar por lo menos para el primer trimestre del 2023, es que el mercado siga buscando unos altos más bajos y que siga dando ese camino de aligerar la carga y de aligerar la presión que tiene por las sobrevaloraciones que todavía encontramos en algunas compañías. Pero el S&P 500 ha sido ese índice de referencia en donde muchas instituciones lo siguen y muchos fondos, de hecho, lo rastrean y se comparan contra el mismo S&P 500 de una manera que les permita saber si son más rentables o no que el S&P 500. Las compañías que pertenecen al S&P 500 son seleccionadas por un comité y tienen que pasar una evaluación, un criterio, en donde se incorporan allí y tienen que darle participación a todos los sectores que lo componen. ¿Cuál es la evaluación del S&P 500 en este momento? Cuando miramos el price to earnings, las ganancias, cuando miramos las ganancias en conjunto del S&P 500, vemos que estamos en 19.88. Es decir, se están pagando casi 20 veces las ganancias por acción de la compañía. Entonces, ¿cuál sería el referente? ¿Cuál sería el rasero? Pues fíjense que yo he dividido esto en varios tramos para que sea mucho más fácil de digerir. Cuando nosotros vemos la media histórica de las ganancias del S&P 500, pues hablamos que está casi en 16, realmente para ser exactos en 15.99, es la media histórica. Y hoy nos encontramos en 19.88. O sea que si quisiéramos utilizar la media histórica como referencia, pues tendríamos que remitirnos a toda la historia que se viene recolectando desde 1870, 1874, que empieza a recolectarse todo eso. Aunque realmente los datos del S&P 500 vienen desde 1928. Pero esto nos trae una gran cantidad de datos apoyado en otros índices, por ejemplo, como fue el Dow, que sí existía desde finales del siglo XIX. Y vemos que hoy se encuentra en 19.88. Se están pagando 19.88 veces las ganancias por acción de la compañía. Pero fíjense, interesante, si esto lo desglosamos en varios tramos, miren que vamos a encontrar que si bien la media está en 15.99, si tomamos en cuenta los últimos 40 años, 42 años para ser exacto, es decir, desde 1980, la media nos sube a 21.17. ¿Y por qué pienso que esto es muy importante y es muy relevante? Porque nos encontramos en épocas totalmente distintas. Épocas en donde la industrialización estaba dada en sectores que para nosotros hoy realmente hacemos de cuenta, por ejemplo, el sector que desarrollaba carreteras, el sector que desarrollaba ferrocarriles, el sector que estaba desarrollando insumos para el consumo, empresas nacientes hasta ese momento, pero hoy encontramos ya empresas consolidadas que muy probablemente nacieron en esa época. Coca-Cola, los Ford, si hablamos un poquito más reciente, los Hershey's, General Motors, General Electric. Bueno, podemos hablar de compañías que llevan más de 100 años en el mercado, otras un poco menos. De repente, si hablamos de un McDonald's, si hablamos de un Wendy's, ya estamos hablando quizás de los años 60, años 50, pero sin duda fueron épocas de consolidación. Ahora viene toda la consolidación de todas esas empresas nacientes en unos inicios y es muy natural que el florecimiento que se da
durante los primeros años no sea tan espectacular como en los años ya de consolidación. Es por eso que soy aquí un poco severo a la hora de hacer esas particiones, porque si bien digamos que la media nos diría, no, pues es 15.99, esto tiene un espacio de corrección todavía más fuerte que muy probablemente lo tendrá. Pero cuando lo miramos en un espectro distinto y consideramos el contexto que hemos tenido durante los últimos 42 años, especialmente en los avances de la comunicación, pues vemos que estamos en 21.17. Y si lo miramos desde 1990, la media es 24. Y si lo miramos desde el 2000, incluso con burbuja de las .com, la media es de 25. Y aquí hice una diferencia. Calculé el Price to Earning Ratio del S&P 500 desde el 2008, incluyendo la crisis del 2008, o sea, desde 1 de enero del 2008 todavía no había entrado la crisis, y saliendo del 2008. Entonces, para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y fíjense que si saco la crisis del 2008, me gusta más incluir la crisis del 2008, la valoración me da 24.81, pero si la excluyo, la valoración me da 21.51. Es que inclusive durante el 2008, cuando la valoración, porque la valoración la da con datos el 1 de enero, si ustedes quieren revisar esos datos, ustedes pueden consultar una página que se llama Market Valuation y ahí les aporta todos esos datos históricos. Y ustedes pueden ver acá que no de hecho estamos en este momento por debajo de la media moderna. Hoy nos encontramos en la evaluación del S&P 500 por debajo de la media moderna. Y cuando hablo de la media moderna, hablo de los últimos 40 años. Porque es que si hablamos del 2000 hacia atrás, es que ni siquiera, del 2010 hacia atrás, hablar de megacaps era absolutamente impensable. Yo recuerdo cuando Apple llegó a una valoración de $200 billones. Y decíamos, este es el tope. Y resulta que desde ese momento Apple ha podido crecer 15 y 16 veces. Imagínense lo que eso ha significado. Y ya la vimos en $1 trillón y dijimos, uy, no, ya aquí llegó al tope, aquí se le puso. Y resulta que llegó a $2 trillones y alcanzó a estar allí cerquita, alcanzó a llegar a los $3 trillones, los 3.000 millones de dólares. Entonces, digamos que controvertir lo que hemos visto históricamente, yo pienso que sí hay que tener un poco allí de tacto y de empezar a entender que el mundo funcionó de una manera muy distinta desde los años 90 con la aparición del Internet, en donde los negocios se empezaron a desarrollar de manera mucho más rápida, donde las ganancias, que eso es otra información que ya vamos a revisar, donde las ganancias por acción de la compañía se dispararon, porque las empresas pasaron de un fenómeno de, de, de ser locales, de venderles a quienes estaban en su mercado natural, es decir, alrededor de ellos físicamente, a un fenómeno de globalización que tuvo su expansión y tuvo su auge más fuerte durante los años 80 y durante los años 90, en donde hoy por hoy estoy seguro que muchas personas de ustedes me están inclusive viendo desde literalmente cualquier parte del mundo, algo que era absolutamente impensado hace 30, 40 años. Entonces estamos viviendo una nueva dinámica, una nueva economía, y por esas mismas nuevas dinámicas y nueva economía es que pienso yo que hay que ser un poquito, eh, no sé si esto sea artificialmente hecho, porque yo soy el amigo de las medias móviles, a mí no me gustan las medias móviles exponenciales porque le da más ponderación a ciertas cosas de manera arbitraria. Y pues aquí de manera arbitraria le estoy dando más ponderación a lo que está pasando más recientemente en un intento por entender y en un intento por responder mejor a la información que todos los días se nos presenta. Porque es que resulta que cuando vemos estas gráficas, pues decimos, uy, no, estamos todavía gravísimos. Pero cuando de pronto ponemos allí el interrogante y ponemos aquí sobre la balanza, bueno, ¿y qué pasaría si, qué ha pasado durante los últimos años? Realmente las valoraciones tienen que ver o deberíamos valorarnos con respecto a lo que sucedió desde 1880, como ven aquí en la gráfica, o realmente deberíamos tener en cuenta y darle mayor ponderación. A lo mejor estoy siendo muy arbitrario, de pronto le podemos dar en una escala menor ponderación a los datos más antiguos, incorporando otros datos o modelando otros datos como los datos de inflación, datos de tasas de interés, datos de ganancias de acción de la compañía, y podríamos sacar allí una serie de conclusiones. Aquí hay otro indicador que se llama
el Shiller P ratio, que a diferencia del anterior, el Shiller lo que hace es involucrarnos la inflación. Entonces lo que hace es ajustar la ganancia, digamos el price to earning, pero ajustadas al promedio de la inflación de los 10 años anteriores. Y esta es conocida como la relación de PE ajustada cíclicamente, el famoso CAPE ratio, o la relación de Shiller PE10, que también se le conoce. Entonces son el precio de las ganancias promedio de los últimos 10 años y que hace que de alguna manera se dé una valoración, pero incluyendo los cambios en la inflación, es decir, para tratar de establecer un crecimiento real o realmente una valoración real, incluyendo los datos de inflación. Entonces aquí lo que hace es mirar las ganancias anuales del S&P 500 los últimos 10 años y ajusta estas ganancias a la inflación utilizando ¿qué? El famoso CPI o el índice de precios al consumidor, el IPC, como se le conoce en español, y lo que hace es traerlo y establecer allí un indicador en donde incorpora ambos. En el anterior solamente incorpora las ganancias por acción de las compañías, pero en este último incorpora también la inflación y lo que hace es darnos un resultado. Entonces, si hablamos del Shiller P ratio, pues aquí la cosa ya no se ve tan buena, porque realmente vemos que la media histórica, si estamos muy alejados, la media histórica está en 16.99, bueno, casi en 17, pero desde 1980, volviendo a traerlo a colación, está en 23.04. Es decir, que pues nos encontramos más cerquita de lo que ha sido el promedio de los últimos 42 años. No estamos tan lejos como si tomáramos la media histórica desde 1880. Dicho de esta manera, ¿hay espacio todavía para retroceder? ¿Hay espacio todavía para seguir corrigiendo en el 2023? Pero no de una manera tan dramática que yo vería que, y ya lo vamos a ver en algunos escenarios que nos planteamos, y es que inclusive si se presenta de una manera dramática, todavía tenemos un espacio porque si hay algo que podemos hacer a través del mundo de los derivados financieros, el mundo de las opciones, es apoyarnos en otras variables como la volatilidad y como el paso del tiempo. A ver, aquí Chile sigue hablando. Los earnings del S&P 500. Aquí ya hablamos de los earnings puro, el EPS, las ganancias por acción de la compañía. Fíjense que si tomamos todos los datos históricos, tenemos que las ganancias por acción del S&P 500, desde 1880, la media es de 39.16, es decir, $39.16 es la ganancia por acción de los datos del S&P 500. Pero fíjense lo que termina pasando, lo que hemos visto, especialmente, nuevamente vuelvo desde los años 80. Bueno, inclusive se ve un crecimiento muy importante desde los años 40 y vemos cómo viene en franco aumento. Por eso digo yo que incorporar este tipo de variables nos hace ver las cosas desde una óptica muy distinta. Y cuando hablamos de las ganancias por acción de la compañía, ya hablamos realmente de lo que está produciendo, del valor que está generando la compañía. Aquí ya estamos hablando de manera muy enfática de toda esa construcción de valor que le está generando esa compañía a los accionistas. Y vemos cómo ha venido de manera creciente, cuyo valor más bajo fue en el año 2008, donde las ganancias por acción de las compañías se vinieron a pique, pero que se recupera de manera muy importante y a excepción de este pico bajista que tuvimos en el año 2010, pero vemos que las ganancias por acción de la compañía hoy por hoy, esto es a fecha de hoy, están en 193.36. La media está en 39.16. Pero vuelvo e indico, desde 1980, la media quedaría en 83.54, desde 1990, 94.80 y desde el 2000, 110 serían las ganancias por acción del S&P 500 desde el año 2000. Cuando incorporo todo el auge de Internet, es en 110. Y en los últimos 10 años, atentos a esta cifra, es de 136.93. Entonces me gustaría darle esa mayor ponderación
a los precios más recientes, indico en un intento por entender cómo está funcionando el S&P 500 en cuanto a las ganancias por acción de la compañía. Y el earnings per share, pues digamos que básicamente mientras más alto sea el earnings per share, pues muchísimo mejor. Las ganancias por acción de la compañía es el beneficio neto de la empresa dividido por el número de acciones que tengan en circulación, las acciones ordinarias. Y lo que nos indica el EPS o el earnings per share es cuánto dinero gana la empresa por cada acción que se emite y es la métrica más utilizada para estimar el valor corporativo. Un EPS más alto indica que un mayor valor, porque los inversionistas van a pagar más por las acciones de una empresa si creen que las empresas van a tener mayores beneficios con relación al precio de sus acciones. Así que, digamos que por este lado lo que vemos es un movimiento creciente que aún, por lo menos aún a la fecha de hoy, no se ha sentido de manera dramática a pesar de todos los eventos que están rondando por allí en el mundo. Y ya hablando del rendimiento del S&P 500, pues vemos esta figura, aquí lo estamos viendo en mensual, de cómo ha retrocedido y cómo desde el punto de vista técnico se ha estacionado por aquí alrededor de la zona de 3.830 puntos. Y si lo vemos en una gráfica un poquito más profunda, la gráfica semanal, pues vemos que sigue, digamos, en un movimiento lateral, muy, muy lateral en lo que ha sido desde el mes del año, desde el mes de mayo del año 2022, un movimiento el cual nos da ahí un indicativo de que se encuentra en una zona cómoda alrededor bueno, de hecho están 3.835, pero en una zona muy cómoda alrededor de los 3.900 puntos. Aquí hay algo significativo y es que la composición del S&P 500 y cuál ha sido el efecto del S&P 500 en cada uno de los sectores. Al S&P 500 lo componen 11 sectores y 69 industrias. Y fíjense cómo cada una de estas industrias tienen han tenido un rendimiento que el peor rendimiento del año se lo ha llevado los servicios de comunicación, que a la fecha de hoy ha retrocedido un 40.42%. El que le sigue allí es el de consumo discrecionario o consumo cíclico, también se le conoce, retrocediendo el 33%. Y por allí detrás vienen el de tecnología y el inmobiliario, retrocediendo aproximadamente un 25%. Y el que saca la cara este año, el que rescata la cara, el que rescata, digamos, al S&P 500 este año para que no sea tan notorio, es el 56.88%. Ha crecido de manera enorme. Pero fíjense la capitalización bursátil del sector de energía, pues que no se compara, por ejemplo, con la capitalización bursátil del sector de tecnología o del sector, por ejemplo, de salud. Pero fíjense lo más llamativo es que por la caída de gigantes de tecnología como lo fueron Google y como lo fueron eh, Facebook, Meta, llamado al día de hoy, su capitalización baja un 40%, que era de los grandes, de los que teníamos gran capitalización de mercado. Y ahorita ya vamos a ver el comparativo entre el año 2021 y el 2022, en donde sin duda nos deja por aquí alguna sensación de que ahora tenemos un sector de energía que parecía estar en su declive, marchitándose, y vemos cómo se recupera con mucha fuerza y llega a tener una capitalización tan grande, casi tan grande como el sector de comunicaciones, que fue el sector que jalonó al S&P 500 durante los últimos 20 años. Entonces es no menor eso, junto con el de tecnología, por supuesto, pero no menor lo que sucedió aquí, en donde encontramos que hoy un sector de energía crece el 56%. Es decir, cuando miramos y lo comparamos año a año, fíjense que esta fue la radiografía del 2022 con respecto al 2021. Y así termina cerrando el 2022. En la parte derecha encuentra el 2022, en la parte izquierda encuentra el 2021. Y miren la capitalización bursátil, que lo vamos también a ver en la siguiente lámina. Pero cómo cambiaron el market cap de cada una de esas compañías, en donde comunicaciones pasó de 6.3 trillones a 3.85 ahora en el 2022. Consumo discrecionario que pasó de 9.17 trillones
a 6.3 trillones. El de consumo defensivo, fíjese que se mantuvo muy estable. Es que consumo defensivo ni siquiera se ha movido este año. Ha estado supremamente estable. Fíjense en el sector de energía que este sí crece, pasa de 2.74 trillones a 3.50 trillones. Financiero crece desde el 8.73 millones y, perdón, decrece desde 8.73 trillones a 7.42. Salud de 8.18 a 7.68. Industriales se mantiene muy tranquilito con un pequeño decrecimiento. Tecnología decrece de manera importante, una cuarta parte. Materiales también decrece, pero no de una manera importante. Y por ahí de los más afectados, el sector que más creció, de los que más crecieron en el 2022, de hecho creo que fue el que más creció en el 2021, sí, fue el que más creció en el 2021, que fue el sector de real estate, sector inmobiliario, y hoy está retrocediendo casi un 26%. Y el sector de servicios públicos que tiende a ser muy, pero muy, muy estable. Pero fíjense cómo lo que nos agreguen, lo que nos están diciendo estas gráficas. Y en cuanto al, al peso, a la composición del S&P 500, fíjense los pesos que tiene cada uno de ellos. El sector de tecnología se vuelve menos relevante, el sector de consumo discrecionario se vuelve menos relevante, el sector de comunicaciones se vuelve menos relevante. Estos son los pesos dentro del S&P 500. Y vemos cómo el sector de consumo discrecionario, a pesar de que no se ha movido, ha crecido un poquitito, aumenta su participación, claro, por cuenta de la caída de los otros. Y vean cómo el sector de energía aumenta su participación aproximadamente el 60%. Realmente termina aumentando su participación dentro del S&P 500 el 60%. Unos datos interesantes. Otro datito que saqué por allí es los años con mayor número de días bajistas del S&P 500. Desde 1950, los únicos años que tuvieron con más descensos, es decir, con más días bajistas de más del 1%, o más bien menos del 1%, fueron 1974, 2008, 2002 y 2008. Fíjense que todos coinciden con crisis. La crisis energética, la crisis de las .com, bueno, Torres Gemelas también, y la crisis inmobiliaria y financiera. Pero el año que ha tenido, de los años que hemos tenido, mayor número de días que sean, que caiga más del 1%, bueno, el menos 1%, es el 2022. Entonces, aquí es donde dicen, bueno, si esto, fíjense lo que termina ocurriendo. ¿Cuándo rebota el mercado? Es justamente en estos, al año siguiente. En 1975, si miramos la gráfica, rebota el mercado. En el 2002, ya dentro del 2002, rebota el mercado. En el 2000, mismo 2002 rebota el mercado. Y en el 2008 realmente termina rebotando el mercado en el marzo del 2009. Entonces eso no me lleva a pensar que muy probablemente podríamos, si estamos viendo escenarios, digamos, similares, podemos tratar de encontrar todas las variables, tratar de encontrar todas las coincidencias. Pensaríamos que, por eso hablo de un escenario más optimista en el segundo trimestre del 2023, en donde el mercado puede enfrentarse con un movimiento bajista durante el primer trimestre y ya nos encontremos con un segundo trimestre muchísimo más favorable. Algunos datos del S&P 500 desde 1928. El promedio de los años positivos fue de 18, perdón, de los años negativos fue de menos 14%. El peor año fue el 1931 con el menos 47%. La peor racha, que fue la Gran Depresión entre 1929 y 1932. La segunda peor racha fue entre el 2000 y 2002, que ahí coinciden dos eventos, burbujalas.com y atentado a las Torres Gemelas. Años negativos hemos tenido 31, este va a ser el 32, y años positivos hemos tenido 63. Es decir, que las 2/3 partes son años positivos. Y algunos datos de los positivos es que el promedio de los años positivos es el 18.64%. El mejor año fue en 1933, la mejor racha entre 1982 y 1989. La segunda mejor racha entre el 95 y el 99, previo al estallido de las burbujas de las .com. Y tuvimos otra entre el 2019, 2020 y 2021 con un
rendimiento interesante del más del 23%. ¿Cuánto terminará el 2022? Menos 14%, menos 22%. Creo que por allí vamos a tener esa cifra. Así ha sido la dispersión de los datos del S&P 500 y algunos eventos, que también lo veíamos en la anterior seminario de perspectivas económicas. Perspectivas para el 2023. Perspectivas para el 2023 para tener en cuenta. Conflictos Rusia-Ucrania, la prolongación de ese conflicto, acabará el conflicto, pero también hay otro latente a tener en cuenta de cómo podríamos enfrentarnos a un cisne negro, cómo podríamos enfrentarnos a uno de estos eventos que a lo mejor no tenemos por allí. Cisne negro es porque no sabemos, pero tratemos de, hagamos un intento por saber, no por saber, pero por tratar de dilucidar cuál sería ese evento que a lo mejor ponga en dificultades a los mercados durante el 2023. Pero entonces aparecen algunos cisnes negros y yo pues trato de anticiparme con uno, donde por ejemplo un conflicto bélico o una invasión de China a Taiwán podría desencadenar alguna crisis de tipo político, alguna crisis de tipo económico, alguna crisis de tipo de mercados. Reducción de las ganancias de las compañías, lo vamos a evidenciar, lo vamos a empezar a evidenciar ahora en el primer reporte de ganancias del 2023 que corresponderá al último trimestre del 2022. Perspectivas, recesión en Estados Unidos, recesión global, aumento del desempleo, aumento de la desocupación, cambio de paradigmas y nuevos liderazgos. Y cuando ahí hablo de nuevos liderazgos, me refiero no solamente a liderazgos del escenario político, que es un tema que no me gusta discutir mucho, pero que sin embargo lo considero desde la perspectiva de la influencia que pueda tener en los mercados. Liderazgo, un cambio de liderazgo, porque además entramos en época preelectoral en los Estados Unidos, cambio de presidente y por allí de pronto van a empezar el fuego cruzado, tirarse palabras y podríamos encontrarnos allí en un evento en donde pueda ese cruce de palabras dinamitar el comportamiento de los mercados. Pero también hablo de nuevos liderazgos. ¿Quiénes serán los nuevos líderes que han sido indiscutiblemente durante los últimos años los Microsoft, los Apple? Pero ¿quiénes serán los nuevos líderes en el 2023? Así como tuvimos en algún momento los Tesla, tuvimos los Amazon, los Google. ¿Cómo nos podemos plantear esos nuevos liderazgos para el 2023? ¿Cuáles serán esas compañías? Pensemos por un segundo y reflexionemos esas compañías que pueden tener un aumento, un crecimiento significativo durante no solo el 2023, sino los próximos años. Entonces, esos cambios de esos paradigmas a los cuales nos estamos acostumbrados y que los líderes que estuvieron en la década del 2000 y los que no fueron los mismos de la década del 2010 y los del 2010 no son los mismos del 2020. Entonces nos lleva a pensar que los líderes del 2020, pues a lo mejor no serán los mismos líderes del 2030. Y hay que entender hacia dónde está girando el mundo. Hay que entender o tratar, por lo menos, hacer el intento de entender en dónde nos estamos situando y cuáles son las compañías que vienen por allí batallando, en donde puedan hacer una propuesta interesante de crecimiento que lidere los mercados en los años venideros. Algunas presunciones para el 2023. Estas son mis presunciones para el 2023. Y llegamos a la parte interesante y a la parte final en donde les hago, por supuesto, la propuesta para el año siguiente, así tal cual como lo hice en el 2021, sobre una estrategia que se pueda acomodar para el año 2023. El rango esperado. Yo esperaría un rango entre el menos 25% y el más 15%. ¿Y por qué hablo del menos 25% y por qué tiendo a ser un poco más amplio en la parte baja del mercado? Por simple regla de la historia del descenso de los mercados bajistas. Un mercado bajista usualmente tiende a terminar con un decrecimiento de aproximadamente el 36%. Entonces, si nosotros tomamos el rango máximo que llegó el S&P 500, que fue casi los 4.820 puntos en enero 4 del 2022, e intentamos sacarle el 36%, eso nos llevaría
a una cifra muy cercana a los 3.084 puntos, algo así, redondeémosla, 3.100 puntos. Estoy siendo un poquito más pesimista y ya me van a entender por qué, porque quiero aprovechar otros elementos como son la volatilidad implícita. ¿Y por qué hablo solamente de un 15% de crecimiento? Porque si vivimos ese primer trimestre bajista, digamos que vivamos ese primer trimestre bajista del 2023, inclusive nos adentremos un poco en el segundo trimestre, pues si tenemos un retroceso hasta la zona 3.500 puntos, 3.400 puntos, 3.300 puntos, y se da esa recuperación en el segundo, a partir del segundo trimestre, finalizando el segundo trimestre, es decir, empezando el segundo semestre, pues hablaríamos que el camino que tiene que recorrer para dejarlo en terreno positivo, pues sería bastante grande, sería un crecimiento bastante grande. Por eso soy digamos que puedo tomar un poquito más de riesgo, dejar mayor exposición hacia el lado alcista, pensando en ese escenario del primer trimestre en donde se van a venir a sentir todos los efectos de las políticas de la Fed, de la contracción de la economía, que las empresas empiezan a reportar de manera negativa, o sea, decrecimientos en sus hojas de balance. En este momento hemos encontrado una volatilidad implícita promedio del 16%. Entonces, por eso digo yo, me voy a ese escenario pesimista, pero en un escenario optimista no tiendo a ser tan optimista y pensar en un crecimiento del 15%. El cierre del 2022 lo ubicaría entre 3.900, 4.000 puntos. No descarto los 4.100 puntos de los cuales hablé. Digamos que desde el punto de vista técnico, solamente desde el punto de vista técnico, mirando la gráfica y por el momento de sobreventa que está viviendo el sector, pues desde el punto de vista técnico, fíjense lo que nos está dejando la gráfica semanal, un martillo aquí al fondo del fosito que nos permitiría pensar en un breve regreso a esa zona, por lo menos a esa zona de 4.000 puntos, pero creo que sería más sensato pensar en esta zona de los entre 3.900 y 4.000 puntos, como esa zona en donde puede cerrar el S&P 500, que eso implicaría un decrecimiento del S&P 500 de aproximadamente el menos 17%, menos 16%. La volatilidad implícita actual, que esto es algo de lo que quiero que se quede grabado, ojalá les quede en la retina el día de hoy. Si quiero que se graben algo, es esto, volatilidad implícita actual. Es el momento de hacer maravillas. La volatilidad implícita está alta, está históricamente alta. La volatilidad implícita promedio que tuvimos durante el 2022 fue de 16%, pero la volatilidad implícita actual está del 27.5%. Claro, arrancamos el inicio de año donde la volatilidad implícita estuvo mucho más baja, pero fue aumentando y nos deja, rematamos el año con el 27.5%. Abro un asterisco. Esta volatilidad implícita que les estoy mostrando está calculada basada en los contratos que expiran en diciembre del 2023, a un año. Como ya tengo la expiración para en diciembre del 2023, ya puedo contar casi los 365 días. Entonces, esa expiración es la que tomo como referencia para ver la volatilidad implícita que me está arrojando el año de aquí a un año, el año 2023, que el 27.5% básicamente significa que el índice a partir de este punto se podría mover en un rango del 27.5% hacia arriba o 27.5% hacia abajo. Recordemos que la volatilidad implícita está calculada a una desviación estándar y que lo que nos indica es el rango de movimiento, más no predice la dirección. Entonces aquí podemos establecer rangos. Por eso siempre hablo de rangos, por eso siempre hablo de zonas. Y es porque aquí intentamos es establecer esa zona en la cual se pueda mover el S&P 500 durante el año 2023. Entonces, basado en la volatilidad implícita de hoy, esto es a fecha de hoy, la saqué hoy, 27.5%. Si van y revisan en sus cuentas de broker la volatilidad implícita de los contratos que expiran, tienen que mirar los contratos que expiran en diciembre de 2023, les sale 27.5%. ¿Qué significaría esto? Pues aquí en el escenario. Entonces, en la parte superior izquierda, ahí les dejo el escenario que les acabo de plantear. Si cierra entre 2.900 y 4.000 puntos,
Eso significaría, de hecho, aquí lo que hago digamos, tomar como referencia los 4.000 puntos. Eso sería mi referencia, los 4.000 puntos. Eso significa que, de hecho, en la primera desviación estándar, me está dando que puede ir a los 4.850 puntos. Si miren la gráfica, la desviación estándar les da hasta los 4.850 puntos, la primera desviación estándar, o hasta los 2.800 puntos. ¿Ok? Y en un segundo escenario, a 2 desviaciones estándar, el rango de movimiento les daría, por cuenta de la volatilidad, hasta los 5.900 puntos o hasta los 1.750 puntos. Vayan a sus brokers, a sus plataformas, pídanle que les muestre la volatilidad, la desviación estándar y les va a mostrar estos valores. Por allí, muy cercanos a estos valores. Desde 1.750 puntos a 5.900 puntos, tengo una confianza del 95% de que se va a mover entre esta zona. Y por eso es que digo que se vuelve mucho más simple operar por zonas, operar con deltas neutrales, operar con teta positivo, porque no tengo que ser exacto ni tratar de predecir el mercado, sino que establezco unos rangos en donde simplemente por el establecimiento de estos rangos puedo generar un rendimiento, puedo asumir unas posiciones y por allí tratar de ser más rentable. Me quiero remitir al que hice hace un año. Si ustedes revisan el que hicimos hace un año, salió perfectamente dentro del rango. Alguien me dirá, no, Luis, pues que te la ganas muy fácil, porque simplemente dices, no, el índice puede quedar entre 1.750 y 5.900 puntos. Pues fácil, obvio, pues ¿quién se le va a ocurrir que va a subir por encima de 5.900 o va a salir o va a bajar por debajo de 1.750? Pues así es muy fácil. Decir, ponga el dedo ahí que ahí quedan algunos de esos puntos. Pero lo interesante de esto es aprender que estableciendo esas zonas, puedo encontrar estrategias en las que no tenga que pensar en la dirección, en las que simplemente sintonizo la emisora y me dedico a escuchar la música, en que simplemente establezco la zona, establezco el movimiento donde se puede dar y así se puede generar una estrategia que permita ganar dinero. Si se hubiese aplicado esa estrategia que mencionamos justo en el seminario de perspectivas del 2022 que hicimos en diciembre del 2021, esa estrategia les habría dejado el 25% de rendimiento en el año. Y simplemente, ¿qué tendrían que hacer? Sintonice la emisora, escuche la música, relájese y disfrute. Y no estaría batallando usted día a día con todo lo que está sucediendo. Este es un planteamiento y aquí les voy a dejar un par de planteamientos. Entonces, a una desviación, a 2 desviaciones estándar nos daría una rentabilidad, perdón, un nivel de confianza del 95%. Ahora, yo digo, irnos a 1.750 o a 5.900, pues primero, no ganaría mucho dinero. Y segundo, pues creo que me puedo atrever a hacer algo un poquito más racional y más consecuente, aprovechando el amigo, ¿cuál? El amigo volatilidad implícita. Y me planteo este escenario. Entonces, fíjense que aquí no lo menciono, pero aquí me planteo un escenario por allí intermedio, en que hable de la zona 2.600 puntos y de la zona 5.050 puntos en el escenario positivo. ¿Qué significaría eso a nivel de precios de hoy? Si el mercado cae hasta los 2.600 puntos, si el S&P 500 cae hasta los 2.600 puntos, eso sería, en términos porcentuales, una caída del 35% desde este punto. Desde este punto. Pero lo más significativo no es esa caída del 35%, porque tengamos en cuenta que ya llevamos arrastrando una caída en el 2022. ¿Ok? O sea que si cayese en el 2023 un 35% más y llegase hasta los 2.600 puntos, pues el retroceso total desde el punto máximo que alcanzó en enero 4 del 2022, pues sería una monstruosa cifra de 2.220 puntos, que eso equivaldría a una caída del 46% desde su punto máximo. ¿Puede ocurrir? Por supuesto que puede ocurrir.
Ya la historia nos ha demostrado que hemos vivido eventos de estos. La probabilidad que ocurra, bueno, ya no es tanto. Ahora, consideremos estos escenarios que les estaba planteando. Conflictos, una reducción importante de las ganancias, pero gran parte del ajuste, gran parte del polvo, yo establezco que se está dando durante el año 2022. O sea, gran parte, el terreno más difícil, a lo mejor ya lo recorrimos durante el 2022, a lo mejor. Entonces, si nos planteamos un escenario, ¿qué estrategia nos podría funcionar? Y yo sigo siendo un fanático de esta dichosa estrategia, llamada el Iron Condor. Estrategia que fue la campeona durante el 2022, estrategia que la que planteé durante el 2021, estrategia que si se hubiese hecho tal cual como se planteó durante bueno, de hecho la hicimos, terminamos cerrando la posición allá, una primera posición hacia el mes de abril y otra segunda posición hacia el mes de junio, que es parte también de la propuesta que les quiero dejar. Y es esta estrategia en donde no tengo que hacer nada más, sino ubicar la zona, el espectro de movimiento del activo y relájese y disfrute. ¿Cuál es la estrategia que les planteo acá? Un Iron Condor a un año de vencimiento, por eso hice el cálculo a diciembre del 2023, en donde simplemente vamos a establecer y les traigo aquí dos propuestas. La primera propuesta, ¿cuál es? Planteando un escenario del menos 35% de caída. Fíjense el rango, ¿no? 35% de caída, es decir, que el índice llegue hasta los 2.600 puntos, como les mencionaba ahorita, o que llegue hasta los 5.050 puntos, que es esta que les estaba mencionando ahorita. Por ahí un rango. Me da una probabilidad del 94% si salgo al 50% de la utilidad probada. Si la llevo a esta expiración, la rentabilidad sería el 15.34%. ¿Qué tengo que hacer? Nada. Simplemente esperar a que el índice se mueva en todo este rango y que vaya depreciando esos contratos por cuenta del teta. No más. Rentabilidad del 15.34% en lo que yo llamo, esto es el verdadero trading sin estrés. Si cae el 35, si llega a caer hasta el 35% o sube el 25%, o sea, si se queda en esta zona, es decir, que no baje menos de 2.600 puntos. Estamos en 3.820 en este momento. O sea, tendría que bajar 1.200 puntos, pero ahorita estoy esperando un rallycito de Navidad que nos lleve por lo menos a los 3.900. Pero si se da ese escenario, la rentabilidad es del 15.34%. Y para aquellos que digan, pues esto es muy bajito, pues les quiero recordar a las personas que asisten a este seminario el día de hoy que el rendimiento promedio histórico del S&P 500 está alrededor del 11%. O sea que estarían 4.34 puntos porcentuales por encima del rendimiento histórico promedio del S&P 500, aún con una caída del 35%. Ahora, donde te deja mal parado es si el mercado sube el 25%, pues bueno, vas a ganar menos que el mercado, ¿no? ¿Sí? Pero lo que quiero plantearles es un escenario en donde puedan establecer una posición en donde simplemente relájense y disfruten. Se arman su Iron Condor, ahí están los strikes que les planteo, 2.600, 2.500, 5.050, 5.150. Para efectos del SPY, simplemente quítenle la última cifra, entonces hablaríamos del 260, 250 y del 505, 515. Solamente le quitan la última cifra y listo. Segundo escenario. Estoy siendo aquí bien pesimista, caída del 35%. Segundo escenario, caída del 30%. Fíjense que un año tan difícil donde ya nos comimos parte de la corrección, vamos a caer alrededor del 20%, poco menos quizás. Pero en un segundo escenario, en donde el escenario es una caída del 30% o una subida del 21%. La rentabilidad se aumentaría hasta el 26.74%. Es decir, que el S&P 500 tendría que caer hasta los 2.800 puntos.
Si salen al 50%, tienen un 89% de probabilidad de éxito. Aquí yo les quiero plantear algo, y es, ¿cuál es el plan? En donde el plan que les propongo, una rentabilidad del 26.74%, ustedes saben qué significa poder lograr anualmente una rentabilidad del 26.74%, pero que si salimos al 50% en 6 meses o menos, con una formulita que les voy a dar, esa rentabilidad puede ser inclusive muchísimo mayor. Y es cómo empezamos a plantearnos expiraciones mensuales, o sea, cada año, pero expiraciones mensuales para que todos los meses, una vez hayamos hecho la siembra, empecemos la colecta. ¿Cómo sería esto? Abrir uno mensual en momentos de volatilidad más alta. Yo a propósito abrí uno justo el día antes del anuncio de las tasas de interés de la Fed. Lo hice a propósito. ¿Para qué? Para aprovechar la volatilidad. Y como es a un año, simplemente pasa el anuncio, muévase lo que se mueva, tranquilito. Se reduce la volatilidad y la Iron Condor salió ganador. Ustedes son testigos, o quienes están, son parte del Sigma Club, son testigos, que se abrió la posición y al día siguiente, ya nos estaba dando el 20% de rendimiento. A un año de vencimiento. Díganme, estoy faltando a la verdad. A un año del vencimiento y ya estaba dando el 20% de rendimiento. Claro, aprovechamos la expansión de la volatilidad. Al día siguiente se da el efecto de contracción de la volatilidad y el contrato empieza a otorgar sus ganancias. ¿Por qué les insisto a que aprendan de esto? Que si no hacen parte del Sigma Club, invitados a que hagan parte del Sigma Club en www.opcionsigma.com. Pero que si hacemos esto de manera sistemática, estamos hablando que ya tenemos un plan. ¿Cuál es el plan entonces? Abrimos a un año y en el momento en que nos dé el 50%, cerramos. Es decir, vamos a estar reciclando el dinero aproximadamente cada 6 meses. Hoy abrimos uno para vencimiento diciembre del 2023. En enero abrimos otro para vencimiento enero del 2024. En febrero abrimos otro para vencimiento en febrero del 2024. En marzo abrimos otro para vencimiento marzo del 2024. Y así sucesivamente. Y cada 6 meses vamos a empezar a recolectar. Por ejemplo, ahorita en junio cerramos el de diciembre. Si se da el 50% antes, pues lo cerramos antes. Pero la idea es poder ir reciclando el dinero y abrir posiciones todos los meses, con el fin de que el otro año, cuando nos reunamos para el seminario de perspectivas para el 2024, evaluemos y digamos, oiga, ¿funcionó? ¿No funcionó? ¿Ese Luis está bien pendejo o ese Luis de pronto me dejó una idea que tenía algo de razón? Y esto es el verdadero trading sin estrés, es el verdadero lenguaje, es el verdadero mensaje que estamos intentando siempre promover en Opción Sigma, que el trading debe ser lo menos emocional posible. Les hice un recorrido por lo que sucedió en el año 2022, por algunas expectativas que tenemos en el año 2023. Les mostré algunos datos macroeconómicos, les mostré algunos datos de fundamentales. Si ustedes no tienen capital para abrirlo con el SPX, pueden abrirlo con el SPY o con el XSP. No necesitan, es más, para abrir una posición mensual con el SPY y con el XSP, necesitarían aproximadamente de $100 mensuales. O sea, con $1,200 podrían hacer la jugadita. Si tienen un poquito más de capital, pues pueden hacerlo con más. Así que este es el planteamiento o el mensaje que les dejo después de ver este seminario, después de haber hecho la evaluación de lo que se dijo en el 2021 y de haber recolectado los rendimientos, porque eso que planteamos en el 2021 se dio de manera exquisita. Y quiero darles un mensaje todavía de mucho más optimismo. En el 2021, diciembre del 2021, no teníamos ni la mitad de la volatilidad que hoy tenemos. Por eso es que hoy, inclusive, nos podemos ir a un 35%
que el año pasado no lo teníamos, y aún así podríamos esperar una rentabilidad del 15%. Vean, si del cielo te caen limones, haz limonada, dice el dicho. Si el mercado te está te está tirando volatilidad, aprovecha la volatilidad. Aprovéchala. No sabemos cuándo volvamos a tener un evento de estos en donde yo digo, se vuelve casi que dinero fácil. ¿Por qué? Porque el que está pagando eso es el que compra la volatilidad. Nosotros se la vendemos. O quien quiera hacer este tipo de posición se la vendemos. Hablando de esto no es ninguna solicitud para que hagan este tipo de posiciones. Son planteamientos para que ustedes se eduquen, son planteamientos de manera informativa. No les estoy solicitando a ninguno que la abran. Hagan su propia diligencia, hagan su propia investigación y vean si esto tiene sentido y razón para ustedes. Espero que de verdad lo hayan disfrutado. Espero que ustedes hayan podido ver estos escenarios y a lo mejor alejarse de tanta noticia negativa en donde les planteo un escenario en donde si hay noticias positivas o si hay noticias negativas, pues a la final no me interesa. Lo que me interesa es entender en cómo se puede mover el activo. Lo que me interesa es entender que hay estrategias que sirven para cualquier tipo de escenario, que hay estrategias en donde no tengo que ser exacto en la dirección del mercado, sino que realmente existe todo un universo lindo por descubrir en el mundo de las opciones y que lo único que intento es llevarle la información y la educación para que ustedes vean que hay un mar infinito, literalmente infinito de posibilidades. Les mando un muy fuerte abrazo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Les deseo un feliz fin de año. Vendan volatilidad porque no sabemos cuándo la volvamos a tener. Y estoy seguro y espero que me envíen sus mensajes diciéndome, oiga, ¿saben qué? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Sí me dio resultado? ¿No me dio resultado? Así que, pues, digamos que con la estadística de la probabilidad a nuestro favor y como les mostré, el 94% de probabilidad a nuestros favores, tenemos allí un gran espacio para ganar. Nos vemos en la próxima. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho y hasta la próxima. Oiga, si no los veo, feliz Navidad, feliz año y nos vemos. Hasta pronto. Chao, chao.